de Fuerza Popular, que está culminando exitosamente su participación de este año en el Congreso de la República, y me parece que es importante conversar con él sobre varios aspectos que tienen que ver con su trabajo en el Congreso de la República. Doctor Morante, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Alberto. Perdóname, pero estoy un poco afectado en la garganta. El clima me tiene medio mal acá. Todo bien, tranquilo, avanzando, Alberto. Doctor Morante, puntualmente, vea usted su labor parlamentaria. Estoy leyendo acá, has abordado un tema importante, el déficit del presupuesto para el sector de educación. En ese sentido, desde su despacho, ¿qué se está haciendo en ese ámbito, doctor Morante? Estamos actuando fuertemente con el Ministerio de Economía y Finanzas para que no vuelva a pasar lo mismo que pasó el año pasado, donde los trabajadores se quedaron sin cobrar en vainas, y que este año podría ser en muchas provincias más. Para evitar justamente todo esto, estamos viendo todo un programa de productividad con el Ministerio de Economía y Finanzas para que se pudiera cubrir este problema, ¿no? Claro, hay un déficit en educación de manera tal hace muchos años. Hay una brecha enorme para el tema de contratar maestros, para infraestructura. En ese sentido, ¿cuánto se ha avanzado desde su despacho para atender esa demanda en Loreto, doctor Morante? Bueno, se ha avanzado bastante, tanto que se ha logrado solucionar la problemática de muchos maestros. Sin embargo, también es cierto, Hugo Alberto, y en esto hay que ser honestos, lamentablemente en la región tienen una muy mala costumbre, que es contratar personal fuera de marco, y este tipo de problemas se genera justamente por eso, ¿no? Claro, hay un problema serio que no sabemos cuándo se puede resolver, el tema de contratar fuera de marco, pero ese tema no es de hoy, sino de hace muchos años, doctor Morante. ¿Cómo resolver ese problema en Loreto, por favor? Correcto, es un problema de hace muchos años, y es un problema que es solo de Loreto, no del resto del país. La única región que hace eso es Loreto, ¿ya? ¿Y cómo recogerlo, cómo solucionarlo? Bueno, dejando de hacerlo para comenzar. Y si realmente necesitas contratar mayor personal, tienes que hacer el sustento correspondiente ante el INEDU, ¿no? Sin embargo, hemos conocido que usted ha estado reunido en su momento con el director Polanski Rodríguez para implementar la unidad ejecutora de la OGEL Maynas, doctor Morante. Efectivamente, Hugo Alberto, porque no puede ser posible que la UGEL más grande de la región no tenga la categoría de unidad ejecutora, y que todo tenga que estar pasando por la DREL, y que se haga mucho más engorroso los procedimientos para poder adquirir bienes, servicios que son necesarios para manejar un UGEL, ¿no? Solo es el tema de la OGEL Maynas, de alguna manera desde el Parlamento, desde su despacho, trabajar la posibilidad de que esta sea una unidad ejecutora, o a edificar otras más que puedan también ir en esa línea, doctor Morante. Lo que pasa es que entiendo que todas las demás ya son unidades ejecutoras, ¿no? Entonces, en esas condiciones, Maynas está en desventaja, y hay que ayudarla para eso, ¿no? Ahora, otro tema importante de la labor parlamentaria que usted está haciendo, y tiene que ver con este tema de la inseguridad que vive el Perú, y Loreto no es una excepción, y Alto Amazonas tampoco es una excepción. Ahora, aquí en Yurimaguas, antes una ciudad pasiva, tranquila, hoy hay asaltos a mano armada a plena luz del día. ¿Qué hacer en este tema de la seguridad ciudadana? Entiendo que usted está trabajando allí, doctor Morante. Perdón,
Le señalaba que también el tema de la seguridad ciudadana también está en la agenda de su despacho congresal, y reitero, Loreto, como en todo el Perú, sufre de la inseguridad ciudadana, de asaltos todos los días, robo de celulares, etcétera, etcétera, y Yurimaguas e Iquitos no son una excepción, doctor Morante. Sí, Alberto, en buena medida hemos estado trabajando directamente con el Ministerio del Interior y con las unidades operativas de inteligencia, tanto que verás que hace poco en Loreto han habido ciertas actividades de inteligencia que han venido desde Lima, ¿no?, a hacer algunos trabajos muy rápidos y muy veloces y de capturas importantes en la región. Eso ha sido de alguna manera manejado desde el despacho, ¿no? Ahora, antes de que se retire, entiendo que está un poco mal de salud, de su garganta está un poco mal, no puede de alguna manera resistir una entrevista larga. Este proyecto de ley, la número 056-2021-CR, sobre pago integral de la deuda social a los trabajadores de Loreto, ¿cuánto ha avanzado, doctor Morante? Mire, está avanzado bastante. Estamos esperando que se retomen las comisiones y a partir de ahí pedir que se levante el pacto intermedio que hay en el pleno para que se pueda ver el proyecto de ley y aprobarse. No creo que pase no creo que demore gran cosa, Alberto. Falta que finalmente en el pleno sea debatido esta propuesta, doctor Morante. Sí, sobre todo este texto sustitutorio que agarra e incorpora lo que era el dictamen en minoría para poder, digamos, hacer un consenso donde Loreto cobra su deuda social bajo los parámetros que ya conocemos y el resto del país bajo parámetros distintos, que son lo que ellos quieren. Si ellos quieren eso, pues que lo manejen eso para el resto del país, es su problema. Loreto lo hace bajo su propio medio, su propio fideicomiso, ¿no? Este proyecto de ley ha generado una tremenda expectativa, pero también ha habido cuestionamientos al planteamiento suyo, al facilismo, como señalan algunos. ¿Por qué no hacer que finalmente el Estado, el gobierno central, el Estado peruano en sí, pague esta deuda a los trabajadores de Loreto, doctor Morante, no a través del fideicomiso? A ver, Hugo Alberto, otras autoridades han tenido la oportunidad de hacerlo desde antes y no lo han hecho. ¿Y por qué no lo han hecho? Porque sé que es imposible, ¿no? Porque es tanta la deuda, y a Loreto, de los 1.000 millones que se dieron para pago de la deuda social en el presupuesto anterior, le tocaron 3.900.000 soles. Entonces, eso quiere decir de que a Loreto le van a pagar su deuda social después de 200 años. Y eso no podemos permitirlo. Nosotros tenemos que pagarlo ya, ahorita, ¿no? Y evitar justamente todo este tipo de problemas. Entonces, ¿qué pasa? Esto en realidad se constituye en un préstamo interno que luego deberá ser devuelto por el Estado. Entonces, no es una cuestión facilista, sino es una cuestión objetiva y real, que va a dar una solución objetiva y real a la problemática de la deuda social en la región oriental. Claro, hay mucha expectativa, evidentemente, doctor, en este tema, pero cierto, hay formas y medios de pagar, pero me parece que el pago de la deuda social de los trabajadores de Loreto va a ser con el fideicomiso del 2049, me parece que esa es la propuesta, ¿verdad? Perdón, no te escuché bien. O sea, el pago, si se da la ley, el pago de la deuda social a los trabajadores de Loreto será con el fideicomiso del 2049. 2049, 48 y lo que sea necesario. Sí, van a adelantar ese pago en un momento para que pagar
al trabajador del sector salud, educación, etcétera, etcétera. Así es, y ojo, Hugo Alberto, que la propia ley establece que esto no quita la obligación que tiene el gobierno nacional a pagar todo lo que es el tema de la deuda social. Eso significa que si nosotros hacemos ese préstamo, el gobierno nacional tendrá que devolverlo en su oportunidad. Habrá que ver que si eso ocurre finalmente. Una última pregunta, doctor Morante, ya para terminar, vea, ¿este gobierno termina los 5 años o se va antes de los 5 años? Ya, Hugo Alberto, eso ya va a depender en el año 2048, 2049, qué tantos huevos tengan los políticos que estén en este momento. Correcto, le pregunto algo puntual sobre este tema del gobierno de Pedro Castillo. ¿Se mantiene 5 años o se va antes de los 5 años? Dios quiera se le pueda bancar lo antes posible. Sus votos son importantes, doctor Morante. Ojalá con 66 votos, haciendo un replanteo del reglamento del Parlamento, se puede vacar con votación calificada. Bueno, Hugo Alberto, yo he sido consistente en votar a favor de la vacancia en todas las oportunidades que se han presentado. He sido muy consistente al respecto. Ojalá los niños se suben a la votación para vacar a Pedro Castillo. Tenemos un grupo de congresistas que han sido comprados, que han sido coimeados y que simple y llanamente están del lado del gobierno, ¿no? Reitero mi agradecimiento, doctor Morante, por estar con este programa, a pesar que está un poco delicado de salud. Un abrazo, doctor Morante. Muchas gracias, Hugo Alberto. Muchas gracias. Congresista Morante Figari, un poco delicado de salud. El doctor Morante me está justamente advirtiendo que tiene un problema de la garganta ya desde un buen tiempo. Estamos en pleno invierno en Lima.